La parte un poco que queríamos explicar era un poco el encadenamiento que habría cuando sucede una circunstancia de emergencia, la que sea. En este caso concretamente sería más el tema de la arritmia y la muerte súbita, y dar un mensaje de tranquilidad de que el sistema da respuesta. Entonces, queríamos poner un poco en común los recursos que hay para dar esta imagen de control sobre las situaciones que pueden ser en cualquier punto de donde se produzca la muerte súbita, en un domicilio, en unas colonias, en un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Tener la tranquilidad que hay una respuesta de los recursos de emergencia con una coordinación, pero sí que es interesante lo que también ha comentado Georgia, que es el tiempo en que se produce la parada y las maniobras que se tienen que realizar, las llamadas que se tienen que hacer, un poco el circuito que seguiría hasta la llegada de los recursos. Siempre habrá ese sesgo, y ese sesgo hay que cubrirlo con las intervenciones de los testimonios, de los que lo que denominamos primeros actuantes. El sistema prehospitalario no es muy extenso en el tiempo. Nos remontamos igual hace 20, 25 años, 30 años, que se ha visto que la primera hora, cuando ocurre un accidente o hay una muerte súbita o hay cualquier evento de emergencia a nivel de salud, la primera hora es fundamental para la mortalidad, para disminuir la mortalidad y la morbilidad. Entonces ahí es donde hoy por hoy, ¿no? A día de hoy, podemos explicar este sistema de emergencias como cualquier otro que hay en el territorio, y esta era un poco la idea, de dar la tranquilidad con los recursos que hay, de que cuando se produce la emergencia, la respuesta inmediata, los testimonios, este trabajo de los talleres y de reanimación, y después nosotros seguimos en la siguiente anilla de la cadena, ¿no? Explicar también que a nivel de la respuesta de SEM existe un teléfono que es importante también, porque muchas de las llamadas se pueden resolver con una consulta, a veces una duda que no te deja dormir sobre un tema sanitario relacionado con un familiar, de la causa que sea. Existe el número 061 y detrás de este número hay personal de enfermería, personal médico que resuelve dudas de medicación, dudas sobre una sintomatología que aparece, que no solamente la emergencia para enviar una ambulancia, sino que también un teléfono permanente para consulta sanitaria de cualquier índole. Entonces, también, y aparte el número de emergencia 112. 112 sería el que un poco, cualquier situación de emergencia que se produzca, llamar a 112, tenerlo siempre presente, que es el que enviará el recurso de emergencia, que ahora veremos a los circuitos. ¿Cuál es la misión del SEM? Dar atención a la emergencia, a lo que sería el riesgo de situación inminente de muerte, un poco muy relacionado con la mesa que estamos hablando ahora, ¿no? Y como también hemos comentado, hay que ser valiente. La realidad es que puede pasar. Pues si puede pasar, no miremos para otro lado, sino que pensemos qué hay que hacer, ¿no? Entonces, una de las misiones del SEM sería dar esta respuesta de emergencia, ¿no? Entre otras muchas, pero un poco nos quedamos con este concepto, ¿no? Saber que hay ese recurso llamando a 112 y la activación de la cadena. Las grandes líneas, la 061 como llamada para duda de consulta sanitaria, y la emergencia para los recursos que tienen que dar una respuesta inmediata, ¿no? Inmediata por las circunstancias. Bueno, unas cuantas imágenes de la diversificación de los recursos para dar respuesta a aquellas situaciones de emergencia que pueden ser diversas. Ya veremos algunos ejemplos. Entonces, la cobertura del territorio, como veis una de las fotos, hay territorios donde tú no puedes disponer de los recursos en cierta cercanía a la población, y lo cubrimos mediante los helicópteros, ¿no? Sería también un recurso de cara a esta idea de decir, bueno, si nos vamos de colonias a un sitio lejano, no os preocupéis porque hay un recurso que puede dar respuesta en sitios que están alejados a lo mejor de núcleo urbano o de zona de hospital, ¿no? Esto un poco lo saltamos y nos vamos un poco a la historia. ¿Qué es importante de la historia? Que se ha ido creciendo en función de la necesidad. El concepto de la hora dorada, ¿no? La hora dorada es, hay que decir, antiguamente, nos remontamos al principio de aquí de la imagen, y vemos que antiguamente las ambulancias solo trasladaban pacientes. Había un paciente que necesitaba un traslado, y en ese traslado no se hacía nada más que eso, que trasladar al paciente. Sin embargo, este concepto, ¿no? Compartir, que ya no es así.
Ahora llamamos los profesionales y a veces de una alta especialización, como puede ser la unidad pediátrica que está aquí en Sant Joan de Déu, que puede ir a Tortosa con unos pediatras de UCI, de cuidados intensivos, a buscar un niño que está en el hospital. Antiguamente hubiera sido al revés. Hubiera ido a una ambulancia, iba a buscar al niño a Tortosa y hubiera hecho el traslado de más de una hora de traslado con un niño inestable, ¿no? Ahora no es así. Ahora el concepto es al revés. Es llevar al profesional altamente cualificado al sitio donde hace falta con el recurso más rápido, que puede ser ambulancia o puede ser helicóptero en un momento determinado. Por eso hay una coordinación y un trabajo también en el momento de la llamada para ver todas las necesidades. Y se ha ido creciendo, ¿no?, en este concepto de dar una respuesta en este tiempo tan importante para la supervivencia del paciente, un poco en la necesidad territorial, ¿no? No es lo mismo vivir en Barcelona, está claro, que a lo mejor vivir en Terres de l'Ebre, ¿no? Pero no hay problema, que también daremos una respuesta mediante este dimensionamiento, dijéramos, según el mapa. Las líneas estratégicas están basadas en varios puntos, pero, como también hemos comentado, el centro para nosotros es el paciente, ¿no? Es lo importante. Por eso hacemos análisis de las patologías más preponderantes, tenemos los códigos de activación para las patologías que denominamos tiempo dependientes, porque el tiempo es cerebro, el tiempo es corazón, ¿no? El tiempo es vida. Entonces, eso es muy importante tener esa consideración, ¿no? Una vez llega la llamada, se pone en marcha toda la maquinaria para dar una respuesta coordinada y no perder tiempo, que, como sabemos, en estos casos un minuto es fundamental. Bueno, el presupuesto ha ido creciendo también, necesario, también un impulso institucional para dar respuesta. Y los ámbitos de actuación. Yo iría un poco a esta parte. Yo creo que esta parte puede dar tranquilidad, ¿no? Que en un momento determinado hay una duda, que no es de emergencia, pero hay una duda sobre un familiar, sobre nuestro hijo, que no lo vemos bien, que no estamos bien. Bueno, cualquier hora del día, 24 horas al día, 061 llamada, decir, mira, pasa esto, ¿no? Y lo explicas. Esto creo que da una tranquilidad muy importante, porque sabemos que es la puerta de entrada al sistema o la consulta sanitaria resuelta, que no genera ninguna movilización, simplemente pues mañana irá al médico de cabecera, o lo que está pasando es una cosa que puede esperar o no puede esperar, y entonces activamos un recurso. Entonces es importante esta línea 061, es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que ese teléfono está disponible en cualquier momento, o sea, que lo tenéis disponible. Y detrás de ese teléfono hay un conjunto de profesionales preparados para hacer una valoración de la sintomatología o de la duda y dar esa respuesta. Bueno, aquí hablamos de cifras. Simplemente la imagen esta de profesionales detrás de un teléfono, sanitarios, ¿no? Sería la extensión de la atención primaria y la atención de emergencias a la línea del teléfono, ¿no? Dentro de esta línea, también de telefónica, se ha especializado incluso que haya personas que tengan barrera idiomática, no sería un problema, ¿no? Podrían acceder y hacer una consulta telefónica. Incluso, lo último también que podemos compartir, hay la posibilidad de comunicarse con lenguaje de signos también, o sea, para que también se abra esa posibilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, tener en cuenta este teléfono, no de emergencia, sí de consulta, ¿eh? Después hay una aplicación que también estaría facilitando, ¿no?, lo que es la información al sistema. Y después vamos a las emergencias, ¿no?, a la parte de emergencias que también explicaremos brevemente, ¿no? Se gestiona y se coordina, es decir, también tiene que haber un cerebro, tiene que haber músculo, tiene que haber recursos, pero también tiene que haber un sistema nervioso central, ¿no?, que analiza la llamada y da una respuesta en el tiempo necesario. Con lo cual, aquí una figura fundamental dentro de la estructura del SEM sería la central de coordinación, quien recibe la llamada, que recibe múltiples llamadas durante cualquier guardia y tiene que ordenar ese flujo de entrada y dar coherencia a la salida, ¿no? Es decir, un accidente de tráfico tiene que tener, ¿no?, un recurso que llegue al lugar, ¿no?, una localización que es muy importante para no perder tiempo,
y después también a lo mejor una fractura que no es un riesgo vital, pero es una fractura que necesita una ambulancia, pues irá a una ambulancia de unas características determinadas, ¿no? Pero entonces es eso, ¿no? Dar esa coherencia a una emergencia con riesgo vital, un recurso que puede dar respuesta a ese riesgo vital, o una necesidad que no hay riesgo vital, dar un recurso también adecuado. Recursos, actualmente, esto puede fluctuar según la época del año, pero hay unas 300, casi 40 ambulancias de soporte vital básico que están distribuidas de forma estratégica por el territorio. Ahora veréis un mapa, 65 de soporte vital avanzado. Las de soporte vital avanzado son las que llevan personal médico y de enfermería para dar una respuesta la misma que se daría en el hospital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se podría iniciar las mismas acciones que se realizan al llegar a urgencias, con una serie de materiales y de recursos de electromedicina para poder hacer esta atención. Los recursos, como veis, avanzados son menores, pero siempre tienes un recurso básico que inicia la atención y siempre puede dar una respuesta muy razonable en el tiempo para dar después el encadenamiento al soporte vital avanzado. Hay 17 vehículos de intervención rápida, que estos 17 vehículos van con personal técnico de emergencias y con un médico, también un poco para esta rapidez de un recurso que va en un vehículo que no es una ambulancia, que es un poco más pesada, es mucho más rápido y hace de lanzadera para llegar al lugar. Y después tenemos los 4 helicópteros que diríamos que pueden hacer en el punto más extremo del mapa de Cataluña, podría llegar en 45 minutos de un extremo al otro, en 45 minutos. 45 minutos es muy poco tiempo del sitio más lejano, con lo cual la media podemos decir que en 20 minutos se plantaría en lo que denominamos una isocrona, que es un tiempo razonable al lugar de la emergencia, en 20 minutos, ¿no? Entonces, es un recurso muy importante para aquellas zonas alejadas de núcleos urbanos o zonas donde hay hospitales, más grandes hospitales o más recursos terrestres. Este sería un mapa de la distribución. Como hemos comentado, ¿no? La cobertura de los helicópteros da esa respuesta al territorio lejano de zonas donde hay las ambulancias, al final también por un tema de población. Con lo cual transmitir también ese mensaje de decir, bueno, si mi hijo se va de colonias a una zona determinada, ostras, no hay problema porque la respuesta se da, ¿no? En esa idea de equidad territorial. Con lo cual tenemos un montante de unas 400. En invierno podemos llegar a las 500 ambulancias, unidades móviles en Cataluña. Después también ha habido una evolución de la especialidad, ¿no? Igual que en un hospital hay las urgencias y después hay los servicios concretos de cardiología, los servicios de ginecología, aquí ha ocurrido un poco lo mismo. El SEM no deja de ser un hospital, entre comillas, líquido, ¿no? Es un hospital que también funciona, si hacemos un símil, como otro hospital, entonces también tiene sus especialidades. Las especialidades serían los medios aéreos, que también el personal que va dentro de un helicóptero pues tiene que tener una formación y una habilitación especializada. Comentaros que va médico, va enfermería, va un piloto y un copiloto, ¿no? Y pues ahí se distribuye un trabajo muy sofisticado, muy concreto, pero están formados y preparados en la parte de aeronáutica y la parte también clínica, ¿no? Son muy potentes en ese sentido. Después tenemos unas unidades especiales que serían las que intervienen en unas situaciones más de catástrofe, ¿no? A lo mejor en Tarragona hay una fuita, digo Tarragona porque es un sitio donde hay un riesgo ya latente, ¿no? de las petroquímicas. Pues hay una fuita de química, pues hay que acceder a atender a la emergencia con unos medios especializados. También tenemos la suerte de tener los psicólogos de emergencias, que son los que acompañan en situaciones donde hay un gran impacto emocional por las circunstancias que se han producido y se da soporte. Las unidades de alta complejidad, que serían unidades que trasladan un paciente crítico de una UCI a otra UCI, siendo normalmente de una UCI pequeña a una UCI grande. Ponemos el ejemplo de Tortosa siempre, porque es lejos, ¿no? Hacia Barcelona, la distancia es muy larga, y que no haya un decalaje terapéutico en el traslado, sino al contrario, incluso puede que personal de una UCI de tercer nivel en estas unidades va a buscar al paciente, hace un tratamiento y una mejora del paciente y durante el traslado no hay un decalaje, ¿no? Una devallada, pues bueno, una bajada del tratamiento del paciente.
Después tenemos la joya de la corona, que serían las unidades de soporte vital avanzado de pediatría que dan lo que hemos comentado, ¿no? Este soporte a cualquier punto del territorio, a cualquier niño que esté en una situación crítica, porque el personal que va en el interior son neonatólogos y pediatras de perfil de críticos, con enfermería también, con técnicos también especializados que a nivel terrestre se pueden desplazar y también se pueden desplazar a nivel con el helicóptero, enlazarían con la unidad de medios aéreos. También hay pediatras que están en la unidad de medios aéreos, dependiendo de la necesidad, recurso terrestre, recurso aéreo. Y tenemos desde hace 2 años también una incorporación con una colaboración con bomberos de la Generalitat para tener médicos y enfermería dentro de los equipos de rescate. Es decir, hay actualmente 3 helicópteros de rescate, donde si alguien necesita una atención médica encima de una montaña, como el Pedraforca, encima de Montserrat, tendría allí la asistencia médica in situ. Con lo cual hemos hecho un paso adelante. El helicóptero medicalizado puede actuar en una zona donde pueda aterrizar, pero el médico de SEM puede acceder a un sitio donde el acceso del helicóptero sea imposible, no pueda aterrizar, y lo hace mediante otros dispositivos que pueden ser una grúa, un gruaje y acceder. Con lo cual, el mensaje es decir que podemos llegar con rapidez a cualquier punto del territorio, y si se está haciendo actividad física en montaña, una bicicleta de montaña, en un sitio que no puede acceder a una ambulancia, se accede de otra manera. O sea, el personal sanitario accede de otra manera, en tiempo y forma, como correspondería, ¿no? Sería un poco presentaros también esta evolución, ¿no? del sistema de emergencias médicas de Cataluña. Y después ya entraríamos en la parte de las ambulancias que hacen los traslados, que tenemos más de 900 ambulancias de las que hacen los traslados, dijéramos, no urgentes. O sea, tenemos entre las 500 ambulancias más las 900, diariamente tenemos un volumen muy grande de recursos que prestan la atención a toda la población. Yo, Toni, lo dejaría aquí. Si queréis pasamos el vídeo que también es un breve vídeo, que son unas cuantas imágenes para dar lo que hemos hablado un poco en imágenes. Benvinguts al SEM, l'empresa pública encarregada d'oferir informació sanitària telefònica i consell de salut. A més, els nostres metges, infermers i tècnics també realitzen atenció sanitària presencial. Un servei proper i que treballa per ser excel·lent i eficient. Com funciona? El 061 CatSalut Respon és una peça clau dins del sistema de salut de Catalunya. Dona servei a ciutadans i també als metges i infermers dels CAPs, als hospitals i als farmacèutics. És el telèfon de salut de Catalunya. El 061 CatSalut Respon ofereix consell sanitari i informació, atenció continuada domiciliària, seguiment de pacient crònic i o pacient de risc, informació general sobre la xarxa sanitària, prestacions i serveis, gestió i tràmits, entre molts d'altres serveis. S'hi pot accedir trucant al telèfon 061, per correu electrònic, per xat, a través de l'aplicació per a mòbil. Hola, bon dia. Soc la infermera. En què la puc ajudar? Doncs ahir per la nit em vaig descuidar de prendre'm la pastilla de la pressió i ara no sé què fer. Molt bé. Que recorda quina és la medicació que pren? No ho recorda. Doncs miri, un momentet que consultarem la seva història clínica, En cas de necessitat, activem un metge a domicili o enviem el recurs necessari. Necessitaria el servei d'un traductor, sisplau. No pensi. Ara derivem la seva trucada al traductor. Estarem a l'escolta per facilitar la gestió de la trucada. I pots preguntar si ha tingut febre? Així de.
té febre. És el telèfon de referència dels ciutadans i dels professionals de la salut. I per emergències, trucant al 112. 35, noia, 16 anys, desmai, antecedents diabètics. Es tracta d'una hipoglucèmia. Bon dia, digui'm què ha passat. Hem tingut un accident. El meu marit ha caigut i ha començat a tenir un dolor molt intens al pit. I el meu fill també s'ha fet mal. Ara venim, digui'm on són. Hotel Passant de Primari Castellar del Vallès. El 012, no? Els més de 4.000 professionals del SEM estan al vostre servei 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies. Em sembla que li toca a l'Ineco ara. Buen día, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Georgia la invitación a estar en esta quinta jornada y felicitar, ¿no?, la labor de la Asociación de Familiares de Síndromes Arrítmicos, ¿no?, de relacionados con la muerte súbita, por su labor y por este apoderamiento, ¿no?, de los pacientes. Y para nosotros es muy importante estar aquí. Yo estoy contentísimo porque por primera vez nos invitan a algo realmente clínico, médico y preventivo y con una gran proyección social. Nos invitan continuamente a CRIMS, ¿no?, a programas de crímenes, de sucesos, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos una labor que va mucho más allá de la justicia, que os explicaré brevemente. Para que os hagáis una idea, nosotros hacemos entre 40 y 50 homicidios, crímenes, muertes por crímenes al año. Y hacemos 2.000 autopsias, 2.500 autopsias relacionadas con la muerte súbita al año. Por tanto, esto ya os puede situar un poco cuál es nuestra realidad, que no es la realidad mediática, sino que es otro tipo de realidad. Yo soy el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña. No pertenecemos a Salud, no tenemos un gabinete de comunicación como el SEN, como podéis comprobar, es impresionante, ni esos medios. Pero pertenecemos al Departamento de Justicia y esto es un poco, nos marca como una especie de rara avis, somos unos tipos especiales, porque trabajamos dentro de un departamento que no es sanitario, no es personal sanitario, con unas necesidades muchas veces sanitarias, con unas mentalidades de un departamento que no son necesariamente las sanitarias. A partir de aquí somos una entidad pequeñita pero territorializada. Somos un instituto autonómico, estamos distribuidos por toda Cataluña, otros modelos son los institutos provinciales, por ejemplo, por tanto esto nos da una potencia tremenda a nivel nacional, somos el principal instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Estado. Estamos formados por 300 personas aproximadamente, de las cuales somos un instituto médico forense céntrico. Somos 200 médicos forenses que trabajamos en toda Cataluña. ¿Qué más? Tenemos una organización territorial y una organización funcional, ¿no? Nuestra distribución territorial pues, es por divisiones. Básicamente, una división 1, que es la que comprende la Ciudad de la Justicia, que son los municipios de Barcelona y de Hospitalet. Una división 2, que es la que lleva el resto de la provincia de Barcelona. La 3 es la provincia de Girona. La 4 la de Lleida y la 5 o la quinta y la sexta son Tarragona y Tierras del Ebro, que decimos aquí, las Terras del Ebre, que a efectos de los que no sois de Cataluña, pues funciona administrativamente y sanitariamente en todos los aspectos como una quinta provincia. Esa es nuestra distribución territorial. Y luego en cada división tenemos un centro específico donde se realizan las autopsias. Pensar que el instituto tiene una historia aproximadamente de 20 años. Antiguamente había una distribución totalmente atomizada y una distribución individualizada de la labor que se hacía. Las autopsias se hacían en cementerios, en centros de los partidos judiciales. Actualmente solo hay 5 centros que realizan autopsias en Cataluña.
y el más potente de todos es de la provincia de Barcelona, que concentra el 70%, realiza 2.700 autopsias al año, por lo tanto, seguramente es de los centros de autopsias más importantes de Europa. ¿Qué más? Esta es la distribución territorial y luego tenemos una distribución funcional. Tenemos como 3 grandes servicios. El laboratorio, los tóxicos, esto es un servicio muy transversal para todo el territorio, y luego tenemos lo que nosotros llamamos y simplificamos el servicio de clínica, que se ocupa de los vivos, y el servicio de patología forense, que tenemos una nueva jefa de servicio que además está asistiendo a la jornada, que es la que se ocupa de los cadáveres y de las autopsias. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos 100.000 intervenciones al año en Cataluña. De estas 100.000 intervenciones al año, 4.000 son autopsias. Por tanto, todo el mundo nos conoce por las autopsias, pero realmente nuestra labor va mucho más allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros asesoramos a la Administración de Justicia, a los jueces, a los magistrados, a los tribunales, en todas aquellas cuestiones médico-biológicas que están inmersas dentro de un procedimiento judicial. Nunca actuamos de motu propio, nunca actuamos de manera autónoma, siempre actuamos por orden de un juez, por orden de la autoridad judicial, que tampoco es caprichoso, sino que simplemente aplica una serie de normas procesales, legales, etcétera, a la hora de decidir cuándo o cómo se hace una autopsia. De estas 4.000 autopsias, y vamos bajando un poco cada vez más al terreno, prácticamente el 60% son muertes por causas naturales. Y la forma en la que nos llega a nosotros esa muerte natural, en la gran mayoría de las ocasiones, es una muerte súbita, una muerte rápida, instantánea, inesperada, que tiene una definición además, unos síntomas de menos de una hora de evolución, una persona que ha sido vista en estado de buena salud 24 horas antes. ¿Y qué ocurre? Que muchas de estas muertes son muertes no presenciadas. Aquí jugamos con terminologías a veces complicadas, por eso el estudio a nivel internacional se complica. Nosotros hablamos de muerte súbita de una manera, el SEN la muerte súbita la establece como una parada cardíaca extrahospitalaria, hablamos de muertes súbitas recuperadas cuando hay supervivientes, es decir, hay una terminología que no acaba de ser uniforme a nivel de todo el Estado. Claro, de estas 2.500 autopsias por muertes súbitas, lógicamente la mayoría son en personas avanzadas. Yo lo he explicado antes, Georgia, perfectamente. El grueso de la muerte súbita para nosotros es la década de los 61 a los 70 años. Esa es la franja de edad donde más personas fallecen. ¿Y cuál es la causa fundamental? Pues la causa cardiovascular y concretamente la cardiopatía isquémica, la enfermedad esclerótica coronaria, el infarto agudo de miocardio, etcétera. Eso es nuestro grueso. Y también trabajamos ahí, por ejemplo, con el SEN en Tarragona, donde estamos trabajando cómo abordar esas maniobras de reanimación hasta llegar algún día que igual podamos hacer una maniobra más personalizada para mejorar precisamente el rendimiento y la supervivencia de los pacientes. Si seguimos bajando, en edades por debajo de los 30 años, hacemos en torno a una treintena de casos al año. Y es aquí donde entran esos 2 grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades del miocardio, las miocardiopatías y las enfermedades primarias arrítmicas. Y no siempre se ha dispuesto de esas pruebas genéticas para completar esos estudios. De hecho, hay un porcentaje de veces que se quedan las muertes inexplicadas. Hacemos muertes súbitas con corazón estructuralmente normal, donde las pruebas histopatológicas, las pruebas toxicológicas han resultado negativas. A partir del año 2012 comenzamos, gracias también a la labor de Ramón Brugada, comenzamos a complementar nuestros estudios con los estudios genéticos relacionados con muerte súbita en casos concretos. Hay una sistemática que difiere si la persona es menor de 35 años, así es entre 35 y 50 años. ¿Cómo entramos nosotros a ese tipo de casos? Pues el caso característico es una parada respiratoria, extrahospitalaria, una muerte súbita en la calle o en el domicilio. Actualmente interviene el SEN porque llega prácticamente a todo el territorio y siempre habéis intervenido. Realizan sus maniobras, su abordaje y a partir de aquí pues la persona pues, no se ha podido remontar desgraciadamente y se inicia un circuito que es legal, que es muy pesado, lo entendemos para las familias, la justicia es muy fría, porque también tenéis que pensar que de estas 4.000 autopsias, la justicia penal en Cataluña abre 2 millones de diligencias de asuntos al año. Por lo tanto, es una cosa muy pequeñita
que para ellos a nivel penal tiene poca trascendencia, aunque clínicamente, socialmente la tenga, a nivel judicial, lo que es un proceso penal, un delito, pues no la tiene. Una vez que el SEM pues, deriva ya el caso, generalmente va vía Mossos d'Esquadra, ¿no?, que activa lo que ellos llaman el Código 60, que quiere decir que es una muerte que en principio es de causa desconocida, pero que no hay indicios de criminalidad, no hay ninguna cosa rara. Y a partir de aquí se activa al juzgado. El juzgado activa al médico forense, que va al levantamiento, a la exploración, recoge la información y deriva el caso al servicio de patología forense para que le practiquen la autopsia. Tenemos protocolos de autopsia específicos para la muerte súbita, tenemos protocolos de autopsia específicos para la muerte súbita infantil y a partir de aquí se hace un estudio completo del cadáver que se complementa con un conjunto de pruebas. Y es verdad que estas pruebas, algunas las hacemos nosotros, por ejemplo, el estudio toxicológico, otras las hacen instituciones externas. En el caso actualmente, en el caso de las pruebas genéticas, las hace el equipo de Ramón Brugada, ¿no?, de Gencardio en Girona. Y las pruebas histopatológicas las hace el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que depende del Ministerio de Justicia y que en muchas ocasiones lleva un retraso. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos informando. Cuando hagamos la autopsia, hacemos un primer informe para que la familia pueda disponer inmediatamente del cadáver y proceder a velarlo, al enterramiento, incineración, lo que estimen oportuno. Y luego, conforme van viniendo las informaciones, vamos ampliando, completando, modificando esas informaciones previas. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones, bueno, cuando recibimos, si es el caso, un informe positivo de Gencardio, lo que hacemos es comunicar a las familias que se ha recibido este informe para que se pongan en contacto con un cardiólogo y puedan proceder pues, al estudio familiar, etcétera. Esto lo comentábamos otro día en la reunión con la presidenta y el vicepresidente de SAMS, que estamos actuando un poco a posteriori, es decir, estamos actuando como pasado un cierto tiempo. Esperamos a que los resultados estén. Y quizás, también lo hablábamos en una reunión con George este verano, debemos girar la situación y comenzar a ser un poco más proactivos. Es decir, esto ha ocurrido, no sabemos hacia dónde llegará, pero ya le recomendamos a la familia que se ponga en contacto con un especialista, sabiendo, puesto la ansiedad, el temor, los miedos, la preocupación que todo esto genera, sabiendo de la necesidad de las familias que tienen, si necesitan tener segundas, terceras, hermanos, hijos, etcétera, y muchas veces simplemente porque todo el mundo necesita tener una explicación de lo que ha pasado para estar más tranquilo consigo mismo, porque supongo que aquí hay familiares, pero nosotros conocemos pues, que al final hay un sentimiento de culpabilidad, de si se podía haber evitado, si se puede haber hecho algo más, etcétera, por parte de los familiares. Y muchas veces lo que intentamos con esta información al final es, desgraciadamente, cerrar un proceso de duelo que de alguna manera es necesario. Esto es un poco lo que quería comentaros y si tienes cualquier pregunta o el auditorio también, pues estamos totalmente a vuestra disposición. Ya aviso que sí que vamos a montar una unidad de muerte súbita dentro del instituto porque tenemos muchísimas interlocuciones. Hemos tenido muchas interlocuciones del territorio, con el SEN concretamente, con unidades de cardiopatías familiares que están formándose en muchos sitios. Tenemos cada vez la disponibilidad de mayor posibilidad de hacer estudios genéticos. Inicialmente solo estaba Ramón Brugada, ahora empieza a haber otras posibilidades. Hay, de alguna manera, un tema de urgencias en el SEN, hay cuestiones concretas con Georgia, por ejemplo, que hablamos. Tenemos un grupo ya que discuten en aquellas ocasiones cómo interpretar esos resultados genéticos que cada vez son más complicados de interpretar para nosotros. Por lo tanto, también necesitamos formación, que este año pues, vamos a hacer un curso específico solamente de actualización para médicos forenses en el tema de los estudios genéticos para la muerte súbita y, por tanto, vamos avanzando en un tema que yo creo que somos una pieza fundamental. Desgraciadamente es así. Tenemos un trabajo que es el que es, pero que yo recuerdo, ahora no sé qué sala de autopsias es, pero había una sala de autopsias que decía que ponía a la entrada, ¿no? Hay un momento que aquí la muerte es cuando empieza a servir a la vida. Por tanto, tenemos esa función preventiva que creo que podemos desarrollar. Muchas gracias. Bueno,
Yo creo que poder estar todos actualizados de cuáles son los pasos, ¿no? En clínica lo que nos pasa es eso, ¿no? Que vemos a las familias cuando ha pasado 1 año y medio del fallecimiento, y es brutal porque allí hay un duelo que se ha hecho sin acompañamiento, o me he tenido que buscar la vida buscando recursos, y ir pasando hasta que encuentra un psicólogo que me ayuda, además pues he ido a ver el pediatra se ha puesto casi a llorar y no ha sabido ni cómo responder, he ido a ver, o sea, es como que la gente va a trompicones y al final, lo decíamos con Esther y con Ángel, ¿no? Pues al final quien tiene un enchufe, ¿no? No es un enchufe, pero quien tiene recursos de que conoce a un amigo que no sé qué, no sé cuántos, llega, ¿no? Y son tan dispares el poder acceder a un profesional enseguida respecto a la gente que pues ha seguido su curso y te viene a ver cuando han pasado 2 años, y después de 2 años le tienes que decir, es que el hermanito está también en riesgo de padecer una muerte súbita, ¿no? Es como, no me lo puedo creer, y como profesionales decimos, ostras, ¿y si hubiera pasado algo durante estos 2 años? Entonces, es tan importante el cambiar los tiempos, ¿no? Y yo creo que ha empezado, yo digo, es como que ha empezado una nueva vida, ¿no? Esto es una línea donde hemos ido trabajando todos en comunidad. El hecho de partir desde la asociación de pacientes es fundamental, ¿no? Porque al final son la voz de los pacientes, y nosotros pues estamos al servicio de todo esto, ¿no? Para que funcione. Bueno, y si funciona, yo creo que Germán es la clave del éxito, ¿no? Cuando las cosas funcionan bien, pues pasa que está aquí, ¿no? Y, y esto... Yo tengo que decir que Germán, yo lo conocí dormido, ¿no? Y conocí a los papás de Germán, que están aquí también, y ni le he pedido a los papás que si querían hablar de algo directamente. Creo que si alguien puede dar su voz es él. Y bueno, pues todo tuyo, el micro. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Muchas gracias por venir a todos, gracias a Georgia por invitarme, y a todo el equipo de SAMS por organizar todo esto. Y bueno, espero poder aportar mi granito de arena con mi experiencia. El 8 de octubre hizo 6 años que tuve mi episodio, una muerte súbita, jugando a fútbol en el campo en el Cambuseras. Empecé, bueno, tenía buenos hábitos, llevaba mucho tiempo jugando a fútbol y nunca había tenido ningún problema relacionado con el corazón. Y bueno, empezó el partido como cada partido que había hecho desde los 8 o 9 años, y a los 30 y pocos minutos del partido me empecé a encontrar mal, y le comenté al entrenador que me estaba sintiendo muy raro, era una sensación que no había tenido nunca, sabía que algo estaba yendo mal. Y me cambió por otro compañero, y el tercer entrenador me acompañó al baño, y justo al entrar al lavabo me desmayé. Y entonces pararon el partido, el tercer entrenador avisó al árbitro, avisó a toda la gente que estaba allí, me sacaron del baño, me pusieron en el suelo, y bueno, rápidamente llamaron a una persona que había en el campo para que fuera a buscar el desfibrilador, que desde hacía no muchos años los habían puesto en Hospitalet. Esto me pasó en Hospitalet. Y nada, rápidamente, al ver que estaba pasando algo en el partido y que se había parado, una madre del otro equipo que jugábamos contra el Prat, como que se acercó, era Lina, doctora, se acercó y tomó un poco las riendas y hizo un poco de líder en esta situación. También otros padres hicieron RCP mientras me venían a hacer la descarga con el desfibrilador. O sea, como que fue algo súper improvisado todo, y salió súper bien, desde la persona que abrió la puerta para que entrara la ambulancia súper rápido, la persona que fue a buscar el desfibrilador y lo trajo, los padres haciendo RCP, fueron 2 o 3 padres, y todo salió súper bien. Me hicieron una descarga en el campo, luego de camino a Sant Joan de Déu en la ambulancia también. Y bueno, fue un ejemplo de cómo tiene que salir
era algo que no estaba preparado porque nunca tienes pensado que puede pasar algo así. Entonces, fui a Sant Joan de Déu y bueno, fue unos días complicados, pero que al final se acaba saliendo. Son momentos complicados, pero poco a poco me fui despertando, fui sabiendo dónde estaba, lo que me había pasado, me acuerdo. Yo de todo lo que me pasó no me acuerdo de nada. Todo esto lo explico porque me lo han explicado muchas veces y yo lo he explicado muchas veces también. Y nada, me fui despertando, me vi rodeado de cables, no sabía dónde estaba y bueno, a base de repetición me fui quedando con lo que me había pasado. Luego, a los días me explicaron que me iban a poner un desfibrilador. Me acuerdo perfectamente que me hicieron con el boli la cicatriz donde iba a tener el desfibrilador. Fue algo como muy nuevo para mí. Y yo al principio, cuando me comunicaron todo esto, de que iba a llevar el desfibrilador, de que mi vida igual iba a cambiar un poco, pensaba que después, meses después, pues iba a ser todo diferente a antes de que me pasase. Pero la verdad que he visto que es muy compatible, que se puede llevar súper bien. Tienes que tener un par de cosas en cuenta cuando viajo y voy al aeropuerto, pues me tienen que cachear sin pasar por el arco. Trato de no acercarme mucho el móvil a esta zona y poco más. Salgo de fiesta con mis amigos, hago deporte. Es algo que pensaba que no iba a poder hacer o que iba a tener más limitaciones, pero se puede llevar súper bien y la verdad que es algo que yo me imaginaba que iba a ser muy diferente, pero que meses después y años después, porque hace 6 años de esto, he visto que es súper compatible. Y bueno, hice también, no se lo comenté a Georgia, que quería hacerme una prueba de esfuerzo para poder hacer la carrera que te comenté, o sea que haciendo pruebas de esfuerzo, y esto según el caso también, pero bueno, se lo comenté a Georgia, yo pensaba que no le iba a hacer mucha gracia que hiciera una carrera, bueno, era una Spartan y, y nada, pude hacerla. Me hice una prueba de esfuerzo previamente para que todo estuviera bien, porque yo quería hacerlo con tu check primero y bueno, la pudimos hacer bien. Así que esto es todo. No sé si quieres comentarme. Sí, bueno, tengo que decir, y esto es importante, no todas las causas de muerte súbita recuperada pueden hacer deporte nivel Spartan, ¿vale? O sea, para los que no están puestos en este tema como yo, es friki total, ¿vale? Entonces, es así, pero ¿qué pasa? Que si tú estás en un grupo, una supervisión de un equipo médico, donde se orienta, personaliza la causa que te ha provocado eso y no se ve inconveniente en que hagas deporte, pues no se ve inconveniente. Igualmente digo, si te dicen, oye, si continúas haciendo deporte, tu enfermedad, que ahora está estable, que tienes una función correcta y todo, se puede empeorar y se puede acelerar y vas a empezar a hacer insuficiencia cardíaca, vas a empezar a hacer más arritmias, vas a tener choques del desfibrilador y todo, es también porque es así. Nosotros no hemos nacido para prohibir, al contrario, hemos nacido y hemos estudiado y vivimos esta profesión que es una forma de ser para acompañar a la gente a que tenga la mejor vida posible. Y esto es muy importante. Por tanto, si Germán no tenía un motivo para no hacer deporte, pues miramos cuáles son las mejores opciones, buscamos, hacemos una prueba de esfuerzo de un protocolo cañero, lógicamente, y si se puede, se puede. Y lo pudo y puede ser así. Si en algún momento viéramos que tiene indicios de que el deporte no es correcto para su enfermedad, entonces hablaríamos con él y diríamos, mira Germán, es mejor que no hagas todo esto. Y luego ya es su decisión de si lo hace o no. Lógicamente, yo es lo que les digo siempre, yo no te voy a poner una webcam detrás de la oreja para vigilarte. ¿Por qué? Porque a Germán lo conocimos que era un niño y ahora Germán es un adulto autónomo, que es a lo que vamos, a que sean adultos autónomos y que tomen sus propias decisiones y que puedan ir a un servicio de urgencias y explicar qué es lo que les pasa, por qué llevan un desfibrilador y cuál es el nombre de su diagnóstico, cuáles son sus tratamientos y todo, sin necesidad que papá o mamá le acompañe, ¿no? Pues es parte también de la
las funciones que hacemos, que es formar a seres autónomos. Y es así como tenéis que ver a vuestros hijos, no protegidos. Habéis visto en pandemia que no se podía entrar a acompañantes, ¿no? ¿Cuántos os habéis encontrado que siempre habéis acompañado a vuestros hijos que ya tienen 20 al hospital de adultos y llegaba pandemia, había que controlarles y nos dejaban entrar? Y el niño, ¿qué tomas? Ah, no sé, lo que me da mi madre. No, hombre, no. No, hay que prepararles para el futuro, ¿no? Y este también es nuestra labor. Por tanto, bueno, yo creo que es un caso de éxito, un caso que, bueno, pues sus padres se han puesto muy por la labor de promocionar el RCP, el uso de desfibriladores, junto con la asociación José Durán, para que haya desfibriladores en varios sitios, para promover el que la población sepa reanimación cardiopulmonar. Por tanto, es un motivo. Y ellos son altavoces. Pues cada uno de nosotros, una vez más, altavoces para todo esto. Porque son estas manos, lo que hemos dicho, ¿no? La cadena de supervivencia. Aquí falta, entre medias, el ciudadano, que antes de que llegue el SEM, el ciudadano que va a ayudar a que este hombre esté aquí sin secuelas, porque se hizo una RCP maravillosa y bien hecha, ¿no? Pues es a lo que vamos todos. Muy bien. Aprovechamos, interrumpiremos cada mesa. Si alguien quiere decir algo... ¿Hay alguna aportación? ¿Hay alguien que quiera? Ángel, venga. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Realmente, Germán, eres pues la razón muchas veces de que existamos las asociaciones, ¿no? Aquí somos varias. Está SAMS, también está DAF, con David, está José Durán, está María Jesús también. Y realmente pues eso es lo que buscamos, ¿no? Aparte de toda la vida de los pacientes, también toda la parte psicológica, pero sí que es una pregunta, una reflexión especialmente a Chus, porque yo creo que nuestras asociaciones están haciendo un trabajo en ese aspecto y también lo has remarcado tú, Georgia, ese ciudadano, ¿no? Esa persona como cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros amigos que sabe actuar en esos primeros minutos, porque está claro que los servicios de emergencia son rápidos, son buenos y son profesionales, pero el tiempo es vida y eso es lo importante. Entonces, a mí me gustaría, por un lado, que nos explicarais pues, esa experiencia que os encontráis vosotros ante una muerte súbita en el que ese espectador ha pasado a ser un actor, ha pasado un actor en reanimación, y qué os encontráis en un caso u otro, por favor, y bueno, y también qué medidas estáis o podéis hacer o podéis también pues, ayudarnos a nosotros, ¿no? Y después para Eneco, que tuve la suerte de conocerlo hace poquito, había conocido pues, antecesores suyos, y también quizás hablar pues, del caso personal nuestro, ¿no? de Esther y mío. Nuestro hijo falleció y sí que tuvimos la suerte de quizás poder acceder de forma rápida a los servicios de forenses para que realmente sí que se hiciera esa autopsia. Yo creo que ahora está mucho más protocolizado, y también tuvimos la suerte de contar con Chus, con la doctora Salvador, que además hoy ha venido, y que actuamos de forma paralela, digamos, para poder llegar lo antes posible a lo que has dicho tú, Georgia, ¿no? No tardar 2 años, sino tardamos 6 meses, esto es hace 8 años, llegar lo antes posible a un diagnóstico familiar, que en nuestro caso, pues, tuvimos la mala suerte de tener nuestra hija afectada, pero la buena suerte de poderla proteger rápidamente. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que desde ese evento, esa desgracia que es el fallecimiento, podemos activar de forma paralela todo lo que es la parte de reconocimiento, de autopsia y lo que puede tardar el genético, y también poder actuar de forma rápida para que la clínica, esa familia, pueda acceder de forma inmediata también a un análisis cardíaco de calidad y por especialistas, para que ese trabajo sea en paralelo y en lugar de tardar pues, 1 año, 2 años y demás, podamos llegar pues, a un análisis que es tan fundamental para salvar a otros miembros de la familia, ¿no? Y muchas gracias. Sí, yo bueno, creo que está muy bien formulada la pregunta porque cambia radical.
si hay personas haciendo la reanimación, que son los testimonios, ¿no? Que como explicaba Germán, ¿no? Yo creo que es el ejemplo claro de éxito, ¿no? El que haya alguien que ve que pasa algo grave, que avisa, que busca el desfibrilador y que inicia las maniobras, ¿no? Los casos de éxito son así. Entonces, los casos que no son de éxito es cuando nadie hace nada, porque no sabe, porque puede haber circunstancias que la persona, pues nadie lo ve. Entonces, hasta incluso en eso hay la reanimación telefónica, que en un momento determinado, si la persona no sabe hacer la reanimación, el personal de la sala de la central, daría información de cómo hacer la reanimación hasta la llegada de los equipos sanitarios del SEM. Y entonces ese gap lo cubriríamos con la RCP telefónica. O sea, nos hemos adaptado a eso, pero lo que sí que sería, yo creo, lo que nosotros fomentamos también es esa parte que decía, ¿no? Yo diría del ciudadano. Eso es importantísimo, que la reanimación se haga en las escuelas para que los niños en un futuro adultos pues puedan hacer la reanimación, con lo cual cambia radicalmente el panorama. Con lo cual, bueno, eso. Nosotros hacemos énfasis en la formación de la reanimación, de la distribución de desfibriladores, ¿no? En sitios estratégicos y cambia totalmente las posibilidades de supervivencia. Le paso la palabra a Neco. Sí, bueno, como comentamos, ¿no? En la reunión del otro día, que yo creo que, bueno, nosotros antes que médicos forenses somos médicos y tenemos un deber legal, ni siquiera legal, deontológico, ético, moral, un compromiso para intentar prevenir este tipo de cuestiones. Pero por salir más allá de lo individual y ir a lo institucional, yo creo que hemos de iniciar una tercera etapa. Pasamos una etapa de hace muchos años, que las muertes súbitas quedaban inexplicadas, inabordadas también, ¿no? Y de alguna manera pues quedaban en un cajón desastre. Es verdad que comienza un conjunto de cuestiones, como es el tema de los análisis genéticos, que aportan más información, unos factores de riesgo que obligan a vincularse mucho más con el ámbito cardiológico a nivel clínico. Pero estamos actuando un poco a posteriori. Se recibe el análisis y cuando se recibe el análisis es positivo, entonces se comunica a la familia, que se ponga en contacto. ¿Con quién? Con nosotros. Estamos dando el documento que nos envía Gencardio, pero no todo el mundo ni tiene capacidad para entender ese documento, en el sentido de que no todas las familias tienen una formación, una capacidad de entender qué es. También no todos los cardiólogos que acaban recibiendo una persona o una familia saben exactamente y están puestos en todo el tema de lo que supone todo ello. Igualmente los pediatras. Estamos viendo que están creciendo, que estamos en un momento de cambio, por eso creo que iniciamos una tercera etapa, lo veo así, en general. Se están iniciando unidades de cardiopatías familiares a nivel territorial. Bueno, pues ya tenemos, al menos en Tortosa, el otro día hablamos con el doctor Lechuga, que va a crear una, en Lleida han venido los familiares, aquí tenemos a Georgia. Lo que no podemos hacer es derivar de toda Cataluña, entiendo yo, hacia Gerona todos los casos, porque esto hay gente que no lo entiende. Tenemos que buscar ir a esa tercera etapa de ser más proactivos, no esperar a recibir el informe, sino desde los primeros días, porque las autopsias se hacen de manera inmediata. Nosotros las autopsias las practicamos prácticamente en 24 horas desde que se produce el fallecimiento. España es muy rápido realizando ese tipo de estudios y de autopsias. Y de alguna manera contactar con la familia en estas franjas de edad más jóvenes, que son 30 casos al año aproximadamente, pues darles al menos un documento o una vía a la que puedan dirigirse. Y esto es algo en lo que creo que nos podéis, de alguna manera, ayudar las asociaciones de familiares. Porque al final vamos a estar tratando a nivel de todo el territorio. Las instrucciones que tenemos que dar es dirigir de alguna manera concreta a esa. Yo creo que podemos avanzar, tenemos margen de mejora clarísimamente en ello, independientemente que después, cuando se vayan completando los análisis, se les pueda continuar informando. No quiere decir que en ese momento se pare. ¿De acuerdo? Yo, en lo que te pasa en el micrófono, me oye, ¿no? Soy Elena Arbelo, yo no soy paciente, soy profesional, soy la que coordina la unidad de cardiopatías familiares en el clínico. Y nada, antes que nada, gracias por invitarme y sobre todo gracias a las asociaciones, gracias a Georgia por organizar estas jornadas todos los años, que yo creo que son beneficiosas no solo para pacientes y familias, sino también para nosotros profesionales, interactuar con ustedes de una manera más cercana. Me ha venido muy bien tus comentarios, Ángel, y luego las respuestas que he visto un poco del panel. Yo lo que quería plantear, por un lado,
esto hay que abordarlo desde política sanitaria, el tema de lo que decía Georgia, de que el ciudadano de a pie sepa hacer una buena reanimación, que haya desfibriladores accesibles desde cualquier parte, y desde el Departamento de Salud, desde el punto de vista de organizar un poco el estudio de la muerte súbita. Lo cierto es que ya, como has dicho, Eneco, hay una fase 2 que está en marcha, que es el estudio más organizado de la muerte súbita no recuperada, pero tenemos que coordinarnos todos. Desde el Departamento de Salud, ya sabe Georgia, porque hemos participado las dos en una primera iniciativa, y creo que estuviste tú también, Ángel, me parece, ¿no? No, creo que no. Bueno, el de intentar estructurar o evaluar cómo se valora la muerte súbita o qué se hace tanto con esa muerte que acontece y que hay que reanimar y luego aquella que fallece. Pero lo que he hecho yo en falta es ese cambio que ya están proponiendo, es de hay un fallecimiento y se deriva directamente a la familia, independientemente de que el departamento legal pues tenga que hacer sus procesos, sean lentos y demás. Esas familias, Georgia ha resaltado que tienen que tener un acompañamiento desde el punto de vista psicológico, y además para nosotros como profesionales y para la familia es muy importante evaluarles en el momento agudo, porque ahí hay mucha información que luego a los 2 años no se recuerda o no se puede recuperar. O sea, es incluso interés científico o asistencial clínico para que la gente pueda tener una respuesta mucho más fiable. Y para eso yo creo que el vehículo, efectivamente, no puede ser que todo el mundo se vaya a Girona. Ahora mismo tenemos en Cataluña centros de referencia a nivel del Estado y a nivel europeo. Sant Joan de Déu es un centro de referencia para este tipo de enfermedades, el Clínico es un centro de referencia para este tipo de enfermedades, también está Vallebrón. Entonces yo creo que en vez de marear a los pacientes y familias desde el punto de vista que eso, van a través de Girona, mucha gente no lo entiende. Por otro lado, luego una cosa es el asesoramiento genético, que tienes una información genética, pero hay un estudio clínico asociado. Lo suyo sería derivarlos a estos centros de referencia. Niños, pues, obviamente, pues, desde mi punto de vista, creo que el centro de referencia por excelencia es aquí Sant Joan de Déu. Adultos, pues en función, pues puede ser Vallebrón, nosotros el Clínico o algún centro más con mucha experiencia. A partir de ahí se hace un análisis genético, si es necesario, si vemos algo en lo que esperamos a la información del departamento legal. Hacemos una valoración clínica, que a veces detectamos cosas con un simple electrocardiograma o una ecografía. En la primera visita ya tienes capacidad diagnóstica si vas a la familia. Entonces, intentar acortar y sobre todo estructurar lo que has dicho muy bien tú, a dónde derivamos estas familias, y eso es sentarnos probablemente con los centros principales y definir los circuitos. Que ya te digo, creo que el Departamento de Salud es lento, pero también está intentando hacer algo, y a lo mejor en el proceso es sentarnos, Georgia, nosotros, las asociaciones, porque ellos también saben mucho, así que, bueno, me ofrezco. Es un poco lo que hemos comentado, tenemos que dar ese tercer paso de ser más proactivos y desde el inicio, por motivos clínicos, por motivos psicológicos, en ese acompañamiento al duelo, pues yo creo que se debe hacer y se puede hacer, porque no son una serie de casos. Pero es verdad, yo llevo un año como director y me he entrevistado con muchísimas instituciones, etcétera, y he notado claramente que no hay una estructura homogénea en Cataluña en estos momentos a dónde dirigirnos. Yo estoy viendo unidades de cardiopatías familiares en prácticamente todos los grandes hospitales, acreditadas todas por la Sociedad Española de Cardiología con excelencias y tal, algunas, ¿no? Bueno, no todas, pero que estamos viendo que están habiendo muchas iniciativas, pero no vemos, desde el punto de vista nuestro, una coordinación de salud en esa línea. No tenemos ningún problema y nosotros nos ofrecemos a colaborar, y está la jefa de servicio de patología, que también está por la labor. Por eso nosotros vamos a crear esa unidad de muerte súbita, porque tenemos que abordar muchas respuestas desde nuestra institución. La vuestra es una. Tenemos otros retos también científicos y de otro tipo que tenemos que abordar. Por tanto, tenéis desde luego el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña está abierto a seguir colaborando, pero para nosotros sería muy importante, y lo digo ya por experiencia propia, tener a quién dirigir a las familias. Por ejemplo, en Tarragona no sabes a quién dirigir a la familia. Hombre, puedes dirigir a Ollán 23, pero bueno, al final tampoco en todos los sitios hay ni cardiopatías familiares, ni expertos arrítmicos o cardiólogos. Bueno, es un conjunto que tiene su... Ya. Bueno.
Con lo cual, en ese sentido, sí que es verdad que podemos trabajar para utilizar este crédito. Porque yo más, tanto de Lleida, como de Girona, como de Tarragona, pero al final, salvo que sea algún centro muy puntual, estamos teniendo, pero lleva un año. Bueno, pero es que igual ya que haya pacientes que tengan que ir de Tarragona a Barcelona ya puede ser un determinado problema. Bueno, también tenemos que buscar la excelencia porque hay una serie de cosas que desafortunadamente no todo el mundo tiene recursos para ofrecer psicólogo. Nosotros tenemos nuestra unidad tiene psicólogo experto, psicóloga experta, que la conoceréis después, en muerte súbita, pero porque la paga la asociación de pacientes. Es decir, porque al final los centros no lo tienes y no te sirve cualquier psicólogo, y estoy segura que muchos de los de aquí sabéis que no todos los psicólogos funcionan para dar este soporte. Damos una última intervención al doctor Echevarría y avanzaremos porque ya Victoria ya habéis visto que me ha regañado. Bueno, yo vengo de Tarragona. No, por eso, un cuento. Tenemos un problema que es en los informes. Mi pequeño centro es un hospital muy pequeño, como lo conocen, el Hospital Santa Tecla de Tarragona. Es un pequeñito, aunque tenemos una población muy grande y cada vez está más extensa. Una iniciativa que está comenzando y está en pañales es hacer una unidad pequeña de miocardiopatía familiar o pacientes afectos o familias, etcétera. No sé cómo terminará dando, pero hasta ahora no tenemos acceso a ningún informe ocurrido, ni de autopsia, ni de genética. No se lo dan a los familiares nos dicen que los han buscado 1000 veces y no se les accede. Nosotros no tenemos acceso a eso. El único que tuvimos, que lo fue llevando casi que marcación hombre a hombre, y al final era un paciente pequeño que el padre falleció, y al final este padre había fallecido por un sobreconsumo de cocaína y tal, y qué sé yo, y que no tenía nada que ver con su seguimiento. Entonces nos quedamos como que cortos ante ese hecho. Entonces es la pregunta, ¿cómo podemos accesar o cómo podemos acceder a esos informes de forma más precoz, de forma más rápida? El acceso a los informes forenses va a ser complicado de salida, porque los informes a dónde van es al juzgado. No podemos, nosotros no estamos autorizados para enviar los informes. Los informes de genética las familias los tienen todos, eso seguro, porque se les entrega el resultado final. Y los profesionales tienen acceso siempre a los informes, o si no tienen los informes, a la información, que es otra cosa. Yo el informe seguramente va a ser complicado que lo compartamos, porque es un procedimiento judicial, pero la información sí que la compartimos. La compartimos con otros profesionales que se dirigen a nosotros. Yo he estado 7 años dirigiendo Tarragona y en cualquier, el SEM, cardiología, cualquier médico se puede dirigir a nosotros y se les ha facilitado. Incluso cuando se ha derivado algún paciente a algún cardiólogo, el cardiólogo se ha puesto en contacto con nosotros. Pues, oye, el resultado histopatológico es este, el caso es este, la genética es esta. Igual el informe como tal no lo ha tenido, pero la información sí. Igual que cuando derivamos a Brugada, los análisis no le derivamos el informe completo, pero sí le derivamos toda la información. El resultado toxicológico ha sido este, el resultado histopatológico ha sido este, etcétera. Igual que cuando Gloria nos solicita un caso que está siguiendo, se pone en contacto con nosotros y no le enviamos todos los informes, pero tiene toda la información. No sé si se me entiende. Pues, claro, poniéndote en contacto, en este caso, con la responsable de Tarragona, tienes en la página web están todas las direcciones de los que te puedes poner en contacto. ¿De acuerdo? Perdón, soy procurador de tribunales, entonces estoy acostumbrado con el tema judicial. El forense actúa por orden judicial, ¿no? Entonces, ese informe completo va al juzgado, al juez el juez donde lo ha solicitado, ¿no? Entonces, para acceder ahí, si quieres acceder, lo que tendrías que hacer es comparecer, independientemente de todo lo que es el flujo que puedas tener con el forense, es comparecer en ese juzgado y solicitarlo, ¿no? Demostrar pues que tienes un interés,
¿de acuerdo? Como eres un familiar, y entonces a partir de ahí, pues el letrado de la administración y el juez pues te darían autorización a acceder. ¿Cómo hacerlo? Pues hacerlo pues a través de un procurador de los tribunales que comparezca en tu nombre, por ejemplo. Y yo sé que en Barcelona yo actúo, no sé si hay alguien, me presto desde luego de forma gratuita a comparecer por cualquiera o por organizarlo si alguien tiene esa necesidad, ¿no? Sería la manera de tenerlo de una forma independiente, no completo, en lo que existe dentro de lo que es el expediente judicial. Bueno, pues seguimos avanzando. Ya ha salido el tema de la genética. Pues invitamos a Óscar Campuzano y a Estefanía Martínez, ambos biólogos y expertos en genética cardiovascular. Y Victoria, ¿qué me estás diciendo?